Hola, qué gusto. Hoy estoy en contacto con Israel Pacheco, DJ Ice. Hace 5 años atrás, cuando estaba recordando 20 años de haber empezado en la radio, hicimos exactamente lo mismo, pero sin cámaras. Solamente hacíamos un contacto a través de WhatsApp, recuerdo yo, y tuve la oportunidad de conversar con Israel. Hoy lo tengo más cerca, está en Ecuador, ya llevas prácticamente 4 años, creo, en nuestro país. 5. 5 años ya, y te está yendo muy bien y a mí me alegra mucho que a mis grandes amigos les esté yendo muy bien. Creo que nos merecemos todos estar siendo protagonistas o ser protagonistas en los medios en donde nos vamos desarrollando. Hace 25 años atrás recibíamos en la casa de Israel, donde él vivía en Baños. En ese momento estábamos de vacaciones. Yo pasaba mucho tiempo, les cuento, en la casa de Israel porque hacíamos mucha parcería, conversábamos mucho de música, escuchábamos full música. Salíamos hasta desayunar los pasteles con los jugos de ahí en el mercado central de Baños y era delicioso. Y un día de aquellos, Israel estaba preparando arroz, recuerdo yo, estaba haciendo el almuerzo y llega su hermano mayor, Luis Pacheco, en plenas vacaciones y nos dice: Wambras, tengo esto. Acabamos de reunirnos en Radio La Voz del Santuario y va a haber un espacio los fines de semana. ¿Quieren? Y nosotros nos quedamos viendo con Israel, ya de una. Entonces, la condición que puso Lucho es: Francis, como tú no tienes buena voz, tú no sabes mucho, Israel va a ser quien conduzca el programa y tú también vas a estar ahí y le vas a asistir a Israel. Yo encantado de la vida, cogí eso y dije de una sí, porque a mí me encantaba y me sigue encantando la música. Y con tal de estar dentro de una radio, yo hacía lo que sea. Por eso empecé a poner música en las discotecas para poder proyectar la música que a mí me gustaba a mucha gente. Y por eso yo me iba a estar viendo cómo trabajaban los locutores, incluyendo a Lucho Pacheco en La Voz del Santuario en AM. Él tenía un programa que se llamaba Radio Club con Jacqueline y yo sabía estar colgado en la ventana de él viendo cómo trabaja. En fin. Así que el día de hoy tengo como invitado especial a Israel, que fue la persona que también me dijo: ¿sabes qué, Pancho? Metámonos y veamos qué pasa. Éramos par de guambras locos poniendo música especial, muy loca, muy chévere, en inglés mucho, en una radio en amplitud modulada. Y recuerdo yo, creo que nadie estaba esperando lo que nosotros hicimos. Nos fue bien, nos llamaron mucho la atención. Habían personas que nos quedaban viendo, entre algunos riendo y otros bravos, porque lo que se decía en el programa no tenía filtro. Expresábamos nuestros sentimientos, nuestro pensar, poníamos música que a nuestro criterio estaba muy bien, porque sí, estaba muy bien. Descubrimos en La Voz del Santuario música increíble que también tenían ahí joyas, pero que no lo ponían. Y nosotros también tratábamos de conseguir música para poder seguir colocando éxitos que estaban en ese momento de moda. Insisto, en una radio en AM con un sonido que no era tan, o no nos permitía disfrutar más de esa música. Bueno, con Israel Pacheco hoy tengo el gusto, el orgullo, el honor de invitarle también a esta pequeña celebración por mis 25 años al aire. Mi querido Israel, ¿cómo estás? Un gusto, Francis. Oye, es increíble que han pasado 25 años. Sí. Realmente, en estos 25 años, el emocionado soy yo de ver todo ese cambio tuyo y todo ese crecimiento. Me has hecho volver años atrás con el jugo de tomate de árbol y los pasteles del mercado que no podían faltar en el desayuno. Me has hecho recordar aquel domingo, ¿no? Cuando empezamos el programa Megabass. Y fuiste tú el que me recordaste, por cierto, que la primera canción había sido Sultan of Swing de Dire Straits, ¿no? Yo no me había acordado de eso. Pero emocionado, contento. Yo siempre que hablo de radio, yo siempre que converso con alguien de radio, por supuesto, obligadamente y con mucha emoción, tú entras a la conversación, ¿no? Porque tú fuiste una de las primeras personas con quien yo hice radio. Y mira cómo han cambiado los tiempos, mira, como dijiste tú ahora en la introducción, mira dónde hemos llegado. Uh-huh. Yo emocionado de que hayas aceptado esta invitación, emocionado de volver a conversar contigo. Fue la primera persona que en realidad me dio la oportunidad de estar dentro de la cabina de radio. Y aunque me decía Pancho,
no vas a salir todavía al aire, pero pásame este disco. Yo, bacán, este puede ser. Oye, Pancho, voy a preparar esto, pero contesta el teléfono. Yo, bacano, dame chance, yo voy a estar ahí en el teléfono. Y Israel me decía, pero habla un poquito, di esto, di esto. Entonces yo era un chico bastante tímido, temblaba mucho, me daba muchos nervios, y el poder controlar esos nervios era como que un aprendizaje a diario. Y por eso le decía, igual en la otra entrevista que tuve con Raúl Guevara y que ya está publicado en las redes sociales, yo le decía, no faltábamos nosotros porque nos encantaba, era el único espacio que teníamos para disfrutar de la música y de que pretendíamos que la gente también disfrute de esa música, imposible faltar. Así que estábamos... Por supuesto. Domingo. Tuvimos poco tiempo al aire el Megabus, pero tuvimos también aceptación. Tuvimos 3 auspiciantes y eso era vacancísimo. Sentir de que la radio no nos pagaba, pero que la gente sí creía en nosotros y nos pagaba por estar ahí al aire. Así que lo hacíamos con mucho gusto. Oye, tuvimos auspiciantes, increíble, pero cierto. Como tú decías antes, una radio en amplitud modulada, ¿no? La ideología que tenía en aquel tiempo también la población. Claro. Y aparte que la radio era y es de curas, o sea, como que lo teníamos todo en contra, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hicimos lo que pensábamos, como tú dijiste, hablábamos sin filtro, ahora ya nos damos cuenta de todo eso, madre mía, realmente. Como dijiste tú, dos pelados jóvenes que nos dieron la oportunidad de poder estar en una cabina de radio. Ojo, una de las cabinas más bonitas de radio que yo he visto hasta el día de hoy. Hoy, ¿verdad? Una modernidad increíble. En 1995, esa radio era la nueva La Voz del Santuario, pero con equipos completamente modernos. Todo... ¿Tú conociste la anterior Voz del Santuario? Claro, yo conocí la vieja Voz del Santuario, en donde inclusive, recuerdo esto porque mi papá alguna vez fue a colocar una cuña en la Voz del Santuario vieja y tenías que entrar por la iglesia, por la parte de... Así es. Subías por unas gradas bien estrechas y sentías hasta el olor a viejo, a humedad, cuando entrabas al edificio donde estaba ubicado la Voz del Santuario vieja. Y recuerdo en ese entonces... que el señor Luis Sevilla estaba dando noticias y luego también ponía música. Y así de lejitos veía por una ventana cómo colocaban las canciones o cómo colocaban los discos. Y yo decía, wow, ¿cómo le hacen funcionar a estos equipos que ya son de los años 60, creo yo? Si no era increíble. Increíble. Y yo descubría unos discos de acetato no tan grandes como los long play, sino más grandes todavía que tenían ahí. Así es. Como equipo, o mejor dicho, como material ya de museo, porque ya no se ocupaba. Sin embargo, esa radio seguía sonando al aire y yo anecdóticamente puedo decir que veía como con tal vez un palo, le sujetaban al equipo o al plato para que no se... ¿no? Es decir, se daban los modos para que esa radio siga al aire. Tuvieron una parada, no recuerdo exactamente en qué año, pero pararon ellos. Y creo que, me imagino, recibieron dinero de donaciones y cambiaron absolutamente todo. Armaron un nuevo edificio, crearon todo un piso dedicado a la radio. Tenían 3 cabinas espectaculares, una para grabar, otra para salir al aire y una media para entrevistas. Y tenía otro sonido. En amplitud modulada hicieron una evolución. Y cuando tuve la oportunidad solamente de ir a ver cómo era esa radio, tenías alfombra de pared a pared. Solo le faltaba el techo que sea alfombrado. Unos equipos espectaculares y dentro de esos equipos estos audífonos. Yo me enamoré de estos. No sé si... Sí. Eran los primeros audífonos que yo me había puesto en una cabina de radio y el sonido que tenían ahí era espectacular. Y mi sueño fue tenerlos y algún rato dije, cuando tenga plata, me voy a comprar. Mandé a traer. Fue genial. En estos 25 años de carrera, Francis Norivos, ¿en qué etapa de estos 25 años se quedó esa timidez que tú tenías al micrófono? Nunca me di cuenta, nunca supe cuándo se perdió la timidez. Creo que yo te puedo confesar, Israel, nunca la perdí. Hasta ahora sigo... No, nada que ver, tú la perdiste. Para salir al aire, mira, ahora trabajo en Tropicalidad. Para salir al aire, sigo con ese. ¿Y ahora cómo me irá? Para salir al aire en Equinoccio Radio, que es una radio por internet, hasta ayer que hice el programa, estaba nerviosísimo. Cuando salgo al aire en Rock and Pop Radio, también por internet, estoy con la misma incertidumbre. ¿Me irá a ir bien?
los nervios siempre van a estar. Lo que pasa es, Pero eso es bueno, eso es bueno. ¿por qué es bueno? Yo no le siento tan bueno. No, 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 no. Eso es bueno porque así también tú intentas que cada programa que sales en cada radio donde tú estás lo vas a preparar de la mejor manera, ¿no? Por esas mismas maripositas que aún tienes en el estómago. A mí me pasa igual. A todos nos pasa, todos tenemos nervios, pero eso nos obliga a preparar más el programa para tener Correcto. certeza de que vamos a hacer bien las cosas. ¿Qué aprendimos en el camino? Y esto también me imagino a ti te pasó, es a madurar mentalmente, a madurar sentimentalmente y a darnos cuenta de que los nervios son controlables y a través de un simple ejercicio, respirar. La respiración para mí es fundamental al momento de controlar esos nervios y de ahí va el compromiso y la responsabilidad también de saber, como decía Raúl Guevara el otro día, hablar con coherencia, tener mucho criterio y mucha responsabilidad al momento de emitir un mensaje. Los nervios en ese momento, en el 95, era porque yo no tenía la voz trabajada, no sabía modular, pensaba de que solo los locutores que estaban al aire debían tener voces gruesas. Y tú tienes una voz bastante gruesa y por eso era la prioridad. Israel Pacheco habla, Francis, tú pasas los discos. Yo encantado de la vida. ¿Pero por qué? Porque la vida, tu hermano, Raúl Guevara, La Voz del Santuario, me daban la oportunidad de ir aprendiendo cómo funciona una estación de radio, cómo se colocan los discos, qué tipo de público manejas, hasta dónde tiene el área de cobertura, qué decir y qué no decir dependiendo del público al que está direccionado ese programa. Entonces son tanta información que llegaba sin que nadie te diga, mira, esto funciona así. Uno empezaba a procesar, ve, esto funciona de esta manera. Estas personas hacen el noticiero de esta forma. Israel Pacheco le reemplaza a su hermano cuando Lucho se iba de vacaciones en Radio Club, tú cogías la posta, yo iba a verte trabajar y decía, mira, cómo manejan el formato del programa, la música que ponen es diferente, el cómo te diriges al público es completamente diferente. Iván Vallas iba en la tarde a La Voz del Santuario, yo también me quedaba de curioso ahí y era otro público, otra manera de manejar, otra música. Entonces, el estar dentro de la radio sin prender el micrófono y sin tener la obligación de hablar me daba la opción de estar investigando y de procesar todo lo que hacían en todo el día. Entonces eso fue genial. Creo que por ahí empecé con la escuela de tantos profesionales, insisto, tú, tu hermano, Raúl, Iván, Carlos Oñate en su momento también. Creo que esas bases sólidas fueron formando más curiosidad en mí. Y por eso creo yo aprendí a manejar de esa manera los nervios, ¿no? Increíble, ahora como tú sacas a colación todo, ¿no? El saber hablar lo que tienes que hablar, el saber filtrar siempre la música dependiendo a qué gente llegas, qué formato, qué lineamiento tiene la radio. En aquellos años nosotros llegábamos, buscábamos lo primero que nos gustaba y hablábamos lo que pensábamos. Uh-huh. Era increíble. Yo no sé si tú tengas grabaciones de aquellos tiempos. Yo lastimosamente los tenía en cassettes y ya no los tengo, pero me daría mucho miedo escucharlo. Yo sí tengo 2 que 3. También se me perdieron algunos cassettes en la evacuación en el 99 y algunos que pude volver a escuchar. No es que me da miedo, me da vergüenza. Digo todo al aire, por favor. Mira, que en el 99, terminado de llegar yo de la universidad en Riobamba, un viernes, mi madre me coge en el almuerzo y me dice, a ver, Wambra, acabo de escuchar en el noticiero de La Voz del Santuario que están abriendo un espacio para que los locutores que son empíricos vayan a estudiar en Quito y saquen su título de locutores de radio. Entonces, tú estás inmerso en eso. ¿Te vas? Digo, ¿qué? Sí, te vas. Este rato, toma, este es el teléfono, yo te noté. Llama a Quito y pregunta si todavía tienen cupos porque hasta mañana tienes cómo inscribirte. Digo, ¿en serio, mamá? Sí, dice, ¿a vos te gusta la radio? Y yo no, ya me di por vencida. A vos no te gusta nada más que la radio, así que te vas a estudiar radio. Digo, wow, cogí el teléfono, llamé a Quito, había todavía cupos, pagué la matrícula, hice el depósito y de la nada después me entero de que Raúl Guevara también se había matriculado, de que Iván Vallas también se había matriculado. Éramos los 3 únicos de toda la provincia de Tungurahua que habíamos aceptado ese reto de ir a estudiar
locución de radio y televisión en un convenio que hacía la Universidad Católica de Cuenca con la Superintendencia de Telecomunicaciones en ese momento, que se ponía la bandera de profesionalizar a todos los locutores a nivel nacional en un programa que duró 5 años, donde nosotros íbamos de manera semipresencial. Íbamos a recibir clases, luego nos regresábamos a nuestras provincias, desarrollábamos todas las tareas, unos módulos tremendos, así gruesotes para hacer en un mes, y luego teníamos que regresar a rendir evaluaciones, a que nos califiquen los deberes. Hubo mucha gente que desertó de ese programa, hubo mucha gente que no aprobó, era como estar en la universidad, tal cual, perdías el año. El problema ahí es que no arrastrabas materias, perdías la carrera. Empezamos 250, terminamos 80. Y yo sí saco pecho de esto porque de los 80 que terminamos, los 3 de Tungurahua que empezamos, los 3 representábamos a Baños y los 3 terminamos. Y fue hermoso. Oye, yo sabía que tú obtuviste años atrás este título, pero yo no sabía los pormenores. Ahora me estoy enterando de cómo era, claro, de cómo era todo este asunto. Felicitaciones. Mira, Increíble. y fue muy bonito porque nos enseñaban cosas de las que yo quería aprender, pero que no tenía la menor idea de quién me podría enseñar. Quise estudiar locución de radio, pero esa misma timidez de la que estábamos hablando, no me dejó decirles a mis papás, papás, yo quiero estudiar en la Universidad de Ambato comunicación social. Yo decía, me van a decir, estás loco, para ser un locutor de radio necesitas tener voz, y lo que menos tienes es voz. Lo que yo no sabía es que a la voz le puedes modular, tú puedes trabajarle a tu voz de tal forma que te permita tener una herramienta tan útil para poder proyectar un mensaje y que la audiencia la entienda, y la entienda con distintos estados de ánimo. Entonces eso fue lo más bacán. Y sí le doy gracias a mi mamá, le doy gracias a Dios, le doy gracias a las personas que ya nombré, porque fueron quienes me dijeron, ven. No me dijeron, no, estás loco, tú no quieres hacer eso. Me dijeron, ven. ¿Quieres ver cómo se trabaja? Ven. Y empezaron a enseñarme sin querer, o mejor dicho, sin que esa sea su intención. Me empezaron a enseñar cosas bastante especiales. Y yo aprendí de ti mucho de la música. Eres un man, eres una persona que sabe hartísimo de música. Y cuando alguien te da esos principios musicales, te enseña a tener buen gusto musical, se destaca y se te queda. Y queda como una gran enseñanza. Y el oído aprende también a ser más selectivo con lo que escucha. Así que Israel, gracias por todos estos años de compartir buena música. Yo que soy una de las personas que pienso que las casualidades no existen. Eso ya es un criterio muy personal. Yo creo que todo está marcado. Como dices tú, ¿no? Ciertas personas fueron pieza fundamental, pieza clave para ti, para toda esa enseñanza, sin querer, queriendo. Llegaron para poder decirte a ti, oye, da el salto, ¿no? Pero yo pienso que todo está marcado y el hecho de que tú hayas llegado en toda esta etapa de estos 25 años a donde ahora estás, es fruto, porque lo sé, de mucho sacrificio, es fruto de etapas duras, ¿no? De etapas también donde a veces uno ha dicho, oye, tiro la toalla, de verdad. O sea, pero el hecho de ser perseverante hace de que las cosas tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, se den. Y en tu caso ha sido así porque tú has sido una persona súper perseverante. Y eso yo sí tengo que destacarlo porque tú no has decaído, ¿no? Tú siempre has estado ahí y has dicho, no, de esto, con esto salgo, de esto tengo que vivir. Mira, y lo haces. Y es complicado vivir de la voz, vivir de la radio. Tú lo haces, yo lo hago. Tenemos esa suerte. Y siempre lo digo, ¿no? Tenemos la suerte de hacer lo que amamos y de que nos paguen por ello. Eso. O sea, sí, es suerte, es una bendición. ¿Por qué? Porque yo me imagino que con nervios o no, a ti te debe pasar igual que a mí. El llegar a la radio no es un trabajo, se convierte hasta en una terapia. Ajá, sí. Tienes toda Yo lo veo así. Y yo lo siento también así. Trabajar en una radio es
desconectarte de todos los problemas, de toda la presión, de todo tu estrés y disfrutar de la música. Por eso es fundamental de que un locutor siga siendo apasionado y que ame lo que hace, porque de lo contrario, esas emociones al aire no se sentirían. Yo no concibo un locutor que no viva emocionado, que no se deje llevar por la música, que no se deje llevar por esas cosas bonitas que suceden en una cabina, ese contacto con la gente. Aunque ahora ha cambiado, mira que antes se tenía la posibilidad de conversar tú a tú por teléfono con tus oyentes. Oye, y el teléfono murió en una cabina de radio, ya no se utiliza. Y si se utiliza, creo que será para cosas muy puntuales de intercomunicación o alguna entrevista, ¿ves? Porque de ahí ahora funciona el Zoom y antes teníamos el WhatsApp para tener contacto. Yo realmente, déjame decirte, Panchito, que sí extraño. Yo extraño la vieja radio. O sea, claro, todos nos adaptamos, ¿no?, a los tiempos modernos y todos nos adaptamos a que nos manejamos a través de un automatizador de radio y tenemos otras vías de conexión con el oyente, pero yo definitivamente extraño esa llamada telefónica, extraño coger la aguja en el plato y ponerle en el vinilo. Yo lo extraño. Es increíble. Le decía ayer a Raúl Guevara, dime un nombre de un equipo con el que añorarías si fueras dueño de una estación de radio seguir trabajando. Y él decía los discos de acetato. Y yo me sumo a lo mismo, tener los platos, los discos y el no sentir que te da haciendo la mayor parte de tu trabajo una computadora y el estar ahí detrás del micrófono, manejando tú la consola, pendiente de la publicidad que tienes que colocarla tú. Con cassette, ojo, con un cassette. Exactamente, con un cassette, porque terminaba la cuña y tenías que retroceder el cassette y ya tenía que estar sonando otra mientras tú retrocedías. Terminaba esa cuña y ya tenías que sacar y tener lista otra para volver a conectar en otra casetera. Era un trabajo de muchísima concentración. Y les voy a dejar esto pendiente ahí a la gente que nos puede estar mirando en este momento. Pero ¿a qué hora íbamos al baño? Esa es una buena pregunta. Hacer el 1 o hacer el 2 era recontra complicado porque si tenías que salir un ratito de la cabina y no tenías a alguien que te ayude, pues tenías que hacerlo en tiempo récord. De lo contrario, quedaba un bache y tener un espacio vacío al aire era prohibido en las estaciones de radio. Oye, y no teníamos baches, ¿eh? Y no dejábamos baches. Para nada. Entonces, la verdad es que no. Yo sí añoro mucho todo ese tiempo. Mira que teníamos las llamadas telefónicas, ahora, como dices tú, nos manejamos vía WhatsApp, nos manejamos vía Zoom, pero también teníamos oyentes que para pedir una canción o para enviar un saludo, llegaban hasta la radio. Sí. Iban a la radio. ¿Verdad? Claro, se daban el tiempo para... La ventaja de Baños es que es una ciudad chiquitita, muy pequeña. Entonces, hablando de La Voz del Santuario, si alguien no tenía teléfono o simplemente quería conocer al locutor, que ahí no había redes sociales, quería conocer al locutor, llegaba con el pretexto de dejarle un papelito con una dedicatoria y la canción que quería. Y de paso se quedaba conversando con el locutor, ¿no es cierto? Así es, así es. La verdad es que, bueno, pero ojo, Francis, que en Ambato, luego que yo ya tuve mi etapa en Ambato, cuando yo ya residía en Ambato, igual pasaba. Igual es un poquito más grande que Baños, pero igual los oyentes llegaban a la radio para pedir canciones. ¡Qué bacán! Esas cosas le transformaron y a uno le hicieron enamorarse más de esta profesión. Yo al inicio pensaba en mi cabeza y decía, ¿será bonito? ¿Será arriesgado? ¿Me quedaré en todo esto haciendo carrera? Nunca me imaginé. Y me quedé. O sea, me quedé trabajando en una profesión que me enamoró y, como decía Israel, ventajosamente supe manejarlo tan bien que hoy vivo de lo que genera mi voz. Ya no solamente en una cabina de radio haciendo un programa de radio, sino dejando que la voz haga otras cosas más adicionales que le permitan también desarrollar esta profesión de tal manera que puedas tú manejar de manera consciente las emociones de tu audiencia. Eso creo yo es difícil de hacer, pero creo que hemos logrado ese objetivo. El poder capacitarnos, prepararnos, sufrir mucho, salir del país, buscar quien nos enseñe todo esto, ver
entrenadores de manera local en Ecuador también que nos permitan aprender y entender mejor cómo funciona la radio y cómo funciona la comunicación en la actualidad. Ahora las cosas son completamente diferentes y creo que todos nos hemos dado cuenta de la evolución que ha tenido la radio. La evolución ha sido, como yo te decía antes, ha sido gigantesca y uno tiene que ir a la par, ¿no? Nos quedamos siempre algunos nostálgicos y tú eres una de las personas que cuando comparto alguna reunión contigo, tú me dices, Panchito, Israel, tú te quedaste en los 90s. Y realmente sí, porque yo musicalmente me quedé en los 80s y 90s. Yo también. Pero sí, pero también en este otro sentido, ¿no? En cómo se trabajaba en la radio, de cómo nos manejábamos dentro de una radio. Y también me quedé yo con ese sentimiento. Vuelvo y repito, yo feliz y sigo con la misma emoción, aunque hayan cambiado ya los tiempos y nos vamos adaptando a los tiempos, pero sí añoro, sí extraño, ¿no? Toda esa radio de antaño. Verdad, lo que tú acabas de decir es fundamental. Nuestro corazón se quedó enganchado en la década de los 90, porque en esa década marcada, los 80, finales de los 80, todos los 90, y de ahí para adelante, creo que la música tenía otra connotación, se fabricaba y se producía de otra forma. La manera de hacer radio nos enamoró mucho más. Hemos madurado nosotros también ya en pensamiento y en corazón. Tratamos de adaptarnos a los nuevos formatos a través del público que también nos va enseñando muchas cosas de sus gustos, pero también de las tendencias digitales que hoy nos enseñan y nos trazan una ruta a seguir en cuanto a programación musical. Pero si nosotros algún rato nos volvemos a reunir y decidimos qué música escuchar en esa reunión, está implícito la música de la década de los 90. Por supuesto. Oye, ya que hablamos de tus 25 años de profesión, ¿no? Yo quiero que tú, ahora yo te voy a entrevistar a ti, yo quiero que tú me cuentes en todos estos 25 años con qué experiencia o con qué momento te quedas. Tiene que haber uno en especial de todos estos 25 años. Uno en especial, hay muchos. El primero, el del que estoy hablando, el empezar, el tener la decisión de llegar a una radio y pararme ahí en la ventana sin que nadie me diga es permitido. Era prohibido, pero yo me arriesgué y me iba a estar parado en Radio La Voz del Santuario y en Radio Mágica. Yo me daba las artimañas, les hacía trampa, pero yo llegaba a estar parado viendo cómo trabajan. Creo que esa es la primera parte. ¿Por qué? Porque te arriesgas a que llegue el director o el equipo de seguridad o el dueño de la radio o el resto de personas que trabajan ahí y te digan, a ver, jovencito, ¿usted qué está haciendo aquí? Es prohibido, salga. Pero a mí no me importaba y yo me quedé con eso. Entonces creo que una de las cosas que yo sí me quedo guardado es esa decisión que tuve. De sin importar que me reclamen, yo fui a estar parado en lo que yo quería ver, cómo se trabaja. Otra de las cosas que destaco, que sí me quedo guardado, es la oportunidad que tuve de estudiar locución de radio y televisión en Quito y que también en lo flojo que a veces uno es para estudiar o para estar ahí mordiendo libros y todo lo demás, haya terminado la carrera en tiempo récord, con todos los estándares y haya obtenido el título, que lo llevaba a la par con la Universidad Politécnica de Chimborazo. No era fácil para mí porque estaba estudiando dos carreras al mismo tiempo, locución de radio en Quito y la ingeniería en marketing en Riobamba. Entonces, tuve que sacrificar un semestre de la Politécnica porque me coincidieron exámenes de la ingeniería en marketing en Riobamba en la misma semana de los exámenes de locución de radio en Quito. Entonces dije, ¿qué pesa más en mi corazón? Pax, me fui a Quito, pero perdí un semestre en Riobamba. Y otra cosa que yo sí destaco de todo esto, ya que tú me estás preguntando, es haber tenido la oportunidad de conocer a las personas correctas en el momento oportuno que me han permitido llegar al lugar donde estoy. La continuación de esta entrevista será con Javier Gamboa. Espero que tenga el tiempo y acepte mi invitación, porque quien me escucha en La Voz del Santuario ya en frecuencia modulada es Javier Gamboa. Aquí dejo el continuará. Es Javier Gamboa en una etapa en la que él decidió pasar una semana en Baños, sintonizó la radio y me llama y me dice, conversemos.
y me plantea la opción de salir de Baños y me dice estas palabras: tú ya estás para salir de Baños, no te quedes más tiempo, tienes todo lo necesario para que tu carrera trascienda. Te voy a plantear el siguiente proyecto y ya les contaré. Entonces son tres cosas fundamentales que yo me las he guardado. Es increíble y como yo te comentaba al inicio de esta conversación, ¿no? Qué emoción, por ejemplo, para mí, que aparte ya me une contigo una amistad de toda la vida, Desde desde niños, ¿no? El yo imaginarme a ese Francis Olivos tan tímido frente a un micrófono. ¿Por qué digo esto? Porque me da mucha emoción. Cada vez que, por ejemplo, yo ahora estoy aquí en casa y te escucho en una publicidad en la televisión. Es algo increíble. Si tú a mí me decías, o alguien nos decía, a ti o a mí, que en algún momento de nuestra vida, años después, nosotros íbamos a prestar nuestra voz para alguna marca en televisión, y yo me reía. Yo definitivamente me hubiese reído, ¿no? Yo lo he hecho no en la misma magnitud que lo has hecho tú, pero mira, la voz también ha servido para que muchos productos se den a conocer. Y cada vez que yo escucho al Panchito en Olivos en la tele, digo, ¿dónde se quedó ese Panchito en Olivos tan tímido en un micrófono? Felicitaciones, hermano. se quedó guardado en mi corazón. Es un niño que de vez en cuando sí sigue saliendo y se apodera del cuerpo y también le da nostalgia y también llora porque son cosas que le llegan y que le trae también nostalgia, ¿no? Entonces tocaste ahorita una fibra muy sensible y bueno, pues mis ojos se humedecen, pero hay que Pero saber son de emoción. de emoción y nostalgia porque Claro. yo lo que puedo decir alguna vez paseando en la bicicleta contigo, en Baños, insisto, hay mucha gente que no sabe por qué nos llevamos tan bien con Israel. Antes de romper mis lentes con las caídas. Con Israel tenemos una amistad desde el jardín de infantes, después en la escuela. Salíamos en la escuela con las bicicletas, éramos muy traviesos. El piloto más rápido en la bicicleta era Israel, capaz de atropellar los carros por ir atrás a la misma velocidad que iba Israel. Y no sé, yo creo que me formé contigo por nuestros papás, por nuestro entorno. Nos creamos en un ambiente bastante sano, muy inocentes, pero aprendimos también a manejar un montón de cosas, de peligros, de riesgos que tenía una ciudad turística, por ejemplo, sin ir muy adentro en lo down, pero había mucho consumo de alcohol y nosotros jamás nos dejamos llevar por aquello. Había mucha tendencia de los extranjeros y nosotros jamás caíamos en lo que tal vez veíamos y por curiosidad como jóvenes podíamos haber estado inmersos en aquello, pero nosotros éramos muy sanos. Entonces esa inocencia también nos permitió cuidarnos. No sé por qué, pero nos cuidábamos entre todos y con Israel nos llevamos tan bien es porque crecimos juntos. A mis hijas yo les conversaba hasta hace poco nada más, que mi hija tuvo que hacer una exposición de Rodrigo Borja cuando fue presidente. Yo le conversé en tu bicicleta con una grabadora y en el cassette sonaba el tu, tu, turururu, tu, tu, tu. Y era genial. Mi papá era del otro partido político, pero yo me iba a hacer campaña con Israel Pacheco y me iba a las caravanas de la izquierda democrática. Y cuando visitó a hacer campaña Rodrigo Borja Baños, fue genial, fue vacancísimo. Entonces, son experiencias que me han hecho tener un apego bastante especial a ti, Israel, y al resto de mis compañeros de la escuela, Sebastián Acosta, que también les quiero mucho y que alguna vez el año pasado estuvimos en un reencuentro, que fue muy bonito, ¿no? Volverlos a encontrar y ahora Así es. ¿no? O sea, no viejos, pero todos maduros, con barba, con nuestras profesiones, con nuestros problemas, algunos ya con 2, 3 matrimonios que han pasado. Pero bueno, eso es lo bonito de la vida y eso es lo bonito de conservar a los verdaderos amigos. Yo creo que dentro de esa locura que tenía Baños por ser como era, tan turístico, yo destaco solo una cosa, valores. Tuvimos valores que ya vinieron desde casa, entonces esos valores hicieron de que nosotros no caigamos en ciertos vicios que estaban ahí a la orden del día, con el día a día de Baños y su turismo, ¿no? Valores, Eh, eso destaco.
Y eso es lo que ahora nos falta inculcar a nuestros hijos. Así que desde pequeños, ahora que ya tenemos esta misión de ser padres, tenemos que volver a rescatar esos valores. Israel, me ha dado muchísimo gusto el poder conversar contigo, me has traído mucha nostalgia, igual muchísimos recuerdos que hoy los vuelvo a plantear aquí en este especial, en una conversación bastante bonita por mis 25 años que no quería dejarlos pasar así por así y teniendo la facilidad de estar en contacto a través del internet, cómo no invitarte a ti. Ya empecé con Raúl Guevara, llegas tú, tienen que llegar Javier Gamboa, tienen que llegar Fernando Heredia, ya les dejo marcados y de ahí también tomaré en cuenta de Onda Cero, que fue otra radio que me llegó a mi corazón y que me marcó también en esta carrera musical, porque empecé ya a descubrir que en el fondo del locutor Francis Nolivos había el rock muy enraizado y ese rock permitió afianzarme mucho más en esta hermosa profesión. A la vez es ingrata, porque cuando ya no estás al aire, la gente empieza a olvidarse de ti. Lastimosamente es así, pero le seguimos queriendo mucho y seguimos viviendo del micrófono gracias a nuestra herramienta que Dios nos dio, que es la voz. Francis, simplemente felicitarte. Oye, increíble que ahora hasta debamos tener terapias para cuidar la voz. Increíble, la herramienta de trabajo. Así es. Felicitarte, Francis, por estos 25 años, que sean 25 más. Y espero yo en la próxima reunión vía Zoom que tengas con todas las personas que han marcado, poder conversar y acordarnos de esta de hoy. Felicitarte, enviarte un abrazo súper fraterno, con mucho cariño y aprecio, como siempre lo ha sido. Y nada, hermano, aquí siempre a las órdenes para conversar, para recordar, para reírnos un poco. Bien. Mi querido Israel Pacheco, DJ Ice, yo les invito para que le puedan escuchar a Israel Pacheco en RTP a las 5 de la tarde en Éxitos Boom, también en Alfa Radio. Bueno, ya no Éxitos Boom. No. Las cosas como son. Cosas como son. Creo que ahí hablas con filtro, pero ya con mucha madurez también. Y también en Alfa Radio, Non-Stop Dance, los días domingos a las 3 de la tarde con una sesión de mezclas increíblemente bacanas. Israel, otro de los profesionales baneños, ecuatorianos que ha podido trascender, que ha hecho muchas cosas especiales también por la comunicación, que descubrió su talento y en esa super voz que tiene, descubrió el que puede hacer un millón de cosas y creo que a la gente le tiene cautivada con el trabajo que tú vas haciendo y gracias por dejarme ser tu amigo a pesar de todos estos años que hemos pasado y a pesar de que estamos en una ciudad relativamente pequeña versus otras ciudades de otros países, pero que con esta emergencia, mira que no nos hemos podido ver. Y sin embargo, yo tengo que decirte, de verdad, extraño mucho las reuniones y ojalá algún rato podamos estrecharnos nuestras manos, darnos un abrazo y hacer un brindis también, porque Dios nos ha dejado todavía estar aquí en este mundo a pesar de las circunstancias. Son tiempos difíciles, pero yo estoy seguro que más temprano que tarde llegará ese abrazo, mi querido Panchito. Cuídate mucho y vuelvo a reiterar mis felicitaciones para ti. Gracias. Israel Pacheco, DJ Ice, invitado especial también aquí en los 25 años de Seguir al Aire con Francis Nolivos. Gracias.